Bendiciones para todos. Vamos a iniciar con el cierre de todas las citas divinas del otoño y hoy vamos a tener la última cita divina titulada El octavo día o Sheminit Atzeret en hebreo. ¿Ok? Acompáñenme a orar y así que vamos a empezar. Amado Señor, nos acercamos a ti siempre en gratitud. Ayúdanos a que esta tarde esta enseñanza pueda ayudarnos a tener más conciencia de eternidad. Ayúdanos a no distraernos tanto con las cosas terrenales a tal punto de perder de vista las cosas celestiales. Ayúdanos a, como dice Mateo 6:33, a buscar primero lo eterno, primero tu reino, porque entendemos que si hacemos esto, todo lo demás va a ser añadido. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos, amén. Bienvenidos a todos, mis amados hermanos. Vamos a entonces concentrarnos en el ensayo profético del octavo día, Sheminit Atzeret. Esto es como cuando Dios te pide, no te vayas, quédate un poquito más, quédate un día más. Sin embargo, detrás de este pedido de Dios hay un mensaje tremendo para nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces veamos, como siempre, el contexto para poder entender de qué estamos hablando. A los que nos escuchan en YouTube, queremos agradecerles, gracias por sus buenos comentarios y también por las personas que de pronto dan alguna observación o alguna sugerencia. Nada más decirles que estos estudios están dirigidos principalmente a las personas que estamos en transición. Es decir, nuestra audiencia son, vamos a decir, más personas que no han tenido un contexto hebreo, un contexto judío, sino la mayoría de nosotros somos cristianos que estamos aprendiendo a seguir al Cristo bíblico, no más al Cristo creado por Constantino, quien nos ha protegido en su tiempo, pero ya es el momento de entrar en la batalla y nadie puede estar en batalla si estás en refugio. Así que te animamos a que tú, mi hermano, si me estás escuchando, verifiques que si el Cristo que estás siguiendo es de la Biblia o es de lo que las religiones han creado, porque hay una gran diferencia, aunque no lo puedes ver a simple vista. Por eso necesitas escudriñar las escrituras, porque en ellas vas a encontrar la revelación de la vida eterna. Y eso es lo más importante, ¿ok? Así que vámonos directamente con el pequeño repaso, el tip para memorizar las citas de Dios como contexto para entender de qué estamos hablando. Las citas divinas están todas, bueno, la mayoría, bueno, todas están concentradas en Levítico 23, pero existen otros lugares también, que dice que el Shabbat es la primera cita divina. Este es un día en el cual debemos congregarnos. El congregarnos 52 veces al año, vamos a decir que son 52 Shabbats, unidos en familia o unidos en comunidad o como esté posible para ti, porque hay cada familia, cada caso es diferente. Sin embargo, la instrucción de Dios comienza con el Shabbat y dice que tenemos que reunirnos el séptimo día de la semana, teniendo 6 días de trabajo y un día de reposo o stop. Esa es la base. Luego viene en esa misma instrucción de Levítico 23 la revelación de la primera venida de Yeshua, comenzando por Pesaj o la Pascua, continuando con panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Todo esto son las fiestas de la primavera o las citas divinas de la primavera. Seguimos con la segunda venida de Yeshua, lo cual no ha ocurrido todavía. Ocurrió la primera, pero no la segunda. Por lo tanto, todo lo que vamos a vivir en estas 3 experiencias más una son ensayos. ¿Ok? Son ensayos. En cierta forma, las anteriores 4 las recordamos históricamente y también las aplicamos en nuestra vida en el presente. Sin embargo, estas 3 que vienen en la segunda venida son un ensayo de una cita divina que no ha ocurrido en este tiempo, sino va a ocurrir. O sea, estamos celebrando el futuro, citas divinas del futuro. La primera es Día de la Trompeta o Yom Teruah. La que sigue es Día del Perdón o Yom Kippur en hebreo. Y la última de las 7 es la Fiesta de las Cabañas o Sukkot. Todo esto revela el camino de salvación. Eso es lo que tenemos que entender. No son simplemente eventos, sino que en cada evento se revela una parte más
del plan de salvación revelado obviamente en Yeshua, ¿ok? Y todo esto nos va a llevar al octavo día. Esto es importante entender, al octavo día, lo cual en realidad, si tú vuelcas este número 8, es el símbolo de la eternidad. No es casualidad que sea 8, sino Dios tiene siempre un mensaje más amplio de lo que podemos ver en la superficie cuando Él nos da algunas referencias, señales, números o profecías. Y esto de la eternidad obviamente habla de la vida eterna. Estamos volviendo al inicio de todas las cosas, volviendo al Génesis. Por esas razones que cada cita divina o cada actividad, incluidos Shabbats o todo lo que hagamos, incluidos los alimentos, todo tiene siempre tres mensajes en el reino de Dios. Las tres P's del reino son, número uno, pedagogía. Aquí se revela el qué es lo que Dios te quiere enseñar con esto que te está mostrando. Luego viene profecía, la siguiente P, y la siguiente P te habla de qué es, o sea, el por qué estás haciendo esto, qué profecías se van a cumplir, es entender lo que estamos haciendo. Y el propósito sería la tercera P, o sea, la primera es pedagogía, la segunda es profecía y la tercera es propósito. En esta tercera entendemos el para qué. Entonces, con estas tres cosas tienes una mayor idea de lo que estamos haciendo para que esto obviamente no te quede como una cosa extraña. Extraño es al principio, pero poco a poco, cada año, con paciencia, se te va haciendo normal y llega un punto en el cual tú te das cuenta y dices, esto es algo mío, ni siquiera es algo prestado, esto es algo tuyo. Claro, porque tú eres un hijo de Dios y Dios te está dando su premio, su herencia, ¿ok? Por eso tenemos que nosotros disfrutar de estas bendiciones. Vamos con el fundamento, fundamento bíblico, obviamente, de las citas de Dios con su pueblo y en este caso el fundamento del octavo día. Una cita íntima que simboliza la eternidad en la presencia del Padre. Wow, esto es importante entender. El octavo día. Veamos cuál es el fundamento. Nuevamente nos vamos a Levítico 23. La primera cita divina son los Shabbats de Levítico 23, versículo 1 al 2. Entonces, a partir del 4, perdón, ya comienza, del 3, perdón, ya comienza la revelación de Pesaj, panes sin levadura, primicias, hasta el versículo 25. Comenzando el versículo 23 de Levítico 23, comienzan las citas divinas del otoño. Habíamos hecho la primera, que es la de Yom Teruah, el día de la expiación, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. Y ahora estamos entrando al octavo día, Sheminit Atzeret. Esta es una instrucción de Dios y obviamente las instrucciones de Dios, si Dios está ordenando algo, está instruyendo algo, pues tenemos que prestar atención, ¿ok? De eso trata. Entonces aquí está el fundamento en Levítico 23 y pues vamos a leer solamente los versículos que nos corresponden en este día. Levítico 23, vamos a leer el versículo 36 y el 39, donde están las instrucciones o los puntos a tomar en cuenta en esta cita divina. Personalmente he encontrado 4 puntos importantes a tomar en cuenta para practicar esta cita divina. Tú puedes encontrar de pronto más, pero con estos 4 ya va a ser suficiente para que podamos ubicarnos y saber de qué estamos hablando y al mismo tiempo transmitir esta misma información a nuestros hijos. Vamos, versículo 36 de Levítico 23 dice así: durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El octavo día, aquí viene, el octavo día tendrán una santa convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no harán trabajo servil. Ahí ya tenemos las instrucciones. Versículo 39 dice: el día 15 del mes séptimo, te está dando la fecha, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días. Te está hablando ahí de Sukkot. Y dice, con reposo en el primer día de Sukkot es reposo, y reposo en el octavo día. No en el séptimo día de Sukkot, sino un día después. En el octavo día es reposo. Esta es la base bíblica. ¿Qué puntos importantes podemos sacar? Vamos a ver. Número 1, dice, no es cualquier día, dice, es el octavo día. Quiere decir octavo día, si tú sabes que cuando es Sukkot comienza
el 15 del mes séptimo. Entonces va sumando 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. El día 22 es el octavo día. Ese es el día fijado no por un hombre, no por una denominación, no por los judíos, sino Dios mismo ha fijado la fecha. Por lo tanto, no la podemos cambiar. ¿Ok? Ese es, no es cualquier día, entonces es el día 22 del séptimo mes. Este es el octavo día. Vamos, ¿qué punto más encontramos? Ya hemos encontrado uno. Número dos, siguiente punto. Dice que es una santa convocación. Es una santa convocación, quiere decir que no es para todos, es para aquellos que se quieren santificar o purificar o caminar en los mandamientos de Dios, en su palabra. Su palabra nos santifica, su palabra nos purifica. Por eso a una convocación santa no pueden ir, no pueden asistir los que no quieren santificarse. Un gentil no puede entrar ahí a no ser que se injerte. Que se injerte quiere decir, así como Noemí, pues es lo que sucedió con todas las personas que querían entrar, no solamente las yernas de Noemí, también lo mismo sucedió con la prostituta Rahab. O sea, cuando una persona quiere ser injertado, tiene que decirle al Señor, tu pueblo será mi pueblo. O sea, tienes que decirle, tus mandamientos serán mis mandamientos. O sea, todo lo que tú das a tus hijos, yo también lo quiero, porque Dios no tiene, vamos a decir, hijos y medios hijos. O eres su hijo o no eres su hijo. Entonces, es una santa convocación para los hijos de Dios. Y ya no eres un gentil, recuerda. Si tú crees que eres un gentil, estás fuera del pacto. Espero que ya entiendas eso, o me haya dejado explicar bien. Número 3. Debes presentar una ofrenda encendida al Señor. Seguramente muchos van a preguntar, pero la ofrenda encendida en ese tiempo era llevar el sacrificio de un animalito para que sea pasado por el fuego. Pues no vamos a hacer lo mismo porque no hay templo, pero no quiere decir que esto no se pueda aplicar en nuestras vidas. Hoy lo vas a entender, ¿ok? Número 4. Es un Shabbat alto. Es un Shabbat especial, puede caer en cualquier día. Y así es como se debe cerrar las fiestas del otoño. 4 puntos importantes que nos van a servir para entender cómo celebrar o ensayar esta cita divina. Bueno, vamos por orden entonces. Ya tenemos la base, tenemos la base bíblica. Ahora vamos a entender parte por parte lo que vamos a enfocarnos en lo que menos de pronto se puede entender, y una de esas cosas básicas es ¿qué es el octavo día? ¿Qué significa el octavo día? Para que se entienda, les voy a mostrar aquí los números ordinales en hebreo. El octavo día obviamente es un número ordinal, no es un número cardinal, es un número ordinal. Los números cardinales expresan cantidades, los números ordinales, como su nombre lo dice, expresan orden. Entonces, dentro de lo que es el orden, el octavo día se dice en hebreo Shemini. ¿Ok? Aquí están los 10 números ordinales en el hebreo, que no es lo mismo que los números cardinales. La pronunciación es distinta. En este caso estamos usando el octavo como Shemini, y ese es el octavo, como para decir el octavo día. De aquí sale del orden, ¿ok? Dios es un Dios de orden. Entonces no te está mostrando un número o solamente te está mostrando un orden. Eso es importante entender. ¿Qué significa entonces el octavo día? Número uno, significa un orden. Y este orden lo vas a entender al describir lo que significa ya la frase completa del octavo día, que es Shemini, octavo, Atzeret. ¿Ok? Shemini, Atzeret. Shemini significa octavo. Atzeret quiere decir detenimiento, retención, cesación, conclusión o no te vayas todavía en lenguaje popular. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, uniendo estos términos, Shemini Atzeret o el octavo día significa la asamblea, el día de la asamblea o el día de la retención, o en lenguaje sencillo, el día de por favor quédense un día más. Dios como deseando que estemos más con Él. De verdad que Él es un padre, y los padres deseamos siempre pasar tiempo con nuestros hijos. Qué bendición. El Señor es así también. Entonces, esto es el significado de lo que es el octavo día, ¿ok? Bueno, entonces, no solamente indica un orden, sino un nuevo comienzo.
más allá del ciclo natural de 7 días. Obviamente, el ciclo natural de 7 días o de 7.000 años es una cosa, pero después del ciclo natural o la historia de los 7.000 años viene un nuevo comienzo. Y esto no es el milenio, estamos hablando ya de la eternidad. Representa la eternidad, la plenitud y la unión final con el Creador. ¡Wow! Esto es increíble. Entonces, esto se celebra el 22, el día 22º del séptimo mes. ¿Ok? Bueno, estamos entonces aquí. Vámonos entonces a lo que es el panorama del octavo día en la historia humana. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles en una imagen cómo es y cuál es el contexto, el panorama del octavo día, y esto nos va a ayudar mucho. Vamos a leer Levítico 23:39b, nada más. Vamos a ver dónde se encuentra este octavo día en todo lo que es la historia de la humanidad en estos 6.000 años, porque no hemos entrado al milenio, pero con este cuadro te vas a ubicar. Vamos, día uno dice que es un Shabbat alto, ¿ok? Comenzando Sukkot, en referencia a que si un día es 1.000 años, 1.000 años es un día, pónganse a pensar eso un poquito, pero piense todavía en días, ¿ok? Vamos a hablar de Sukkot. Sukkot, el primer día es Shabbat, el segundo día ya es camping, el primer día también, obviamente. Comenzamos con un Shabbat y así por 7 días hasta que dice, cuando terminamos los 7 días, el día 8 también es un Shabbat alto, es un Shabbat alto, ¿ok? Ahora fíjese bien, esto es importante entender. Los 6.000 años están separados por una línea delgada aquí para entrar al milenio. Pero ya cuando entramos al día 8 la línea es más gruesa porque esto lo hice a propósito para que entendamos que es otra dimensión. Ya en el séptimo día ya vamos a entrar en una dimensión diferente a la terrenal completa, porque aquí va a ser Yeshua quien va a gobernar las naciones en 1.000 años. Pero en el octavo día ya es otra cosa. Ahí ya no entrará ninguna maldad. No va a haber bacterias, digo, no va a haber infecciones, no va a haber enfermedad, no va a haber un montón de cosas que han habido en estos 6.000 días o 6.000 años por causa del pecado. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, el día uno es un Shabbat, el día 8 es otro Shabbat, ambos son Shabbat altos, pueden caer cualquier día, ¿ok? Esto significa del 1 al 7, 7.000 años de historia, si quieres, de toda la humanidad. ¿Ok? 6.000 años sin Yeshua directamente y 1.000 años con Yeshua directamente. En estos 6.000 años, el Señor ha puesto un plan de rescate a través justamente de un pueblo, comenzando primero por Adán, luego por Noé, ustedes saben, un pacto mundial con Noé, luego el Señor tuvo que escoger a un hombre para hacer un pacto exclusivo, un pacto excluyente, aunque suene un poco feo, pero es un pacto excluyente. ¿Por qué? Porque tampoco Dios no nos quiere confundir. Dios no nos quiere dar tres pactos o tres puertas para ver por cuál vamos. Aún si nos diera dos ya habría confusión. Dios nos dio una sola puerta de entrada y toda esa puerta de entrada comenzó con Abraham y de Abraham salió la puerta de todas las puertas, la principal, que es quien dijo, yo soy la puerta de las ovejas, Yeshua. Entonces todo se conecta, es increíble. Así que en estos 7 años podemos ver los 6.000 años de historia y el milenio con Yeshua. De aquí, esta historia es hasta Sukkot. Pero viene el octavo día, que es una fiesta aparte, separada. No es, por eso es que cuando tú termines Sukkot, en tu carpa o en tu suka, lo que tú tengas, desármala ya para entrar al octavo día. Es una forma ya de decir claramente, entiendo lo que estoy haciendo, no lo vayas a dejar. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces. ¿Qué vamos a hacer en el octavo día? También presentar una ofrenda encendida, o yo también le llamo vidas encendidas. Qué bueno ver así. Vidas encendidas. Tenemos que ya estar, o sea, obviamente ahí no es que vas a querer estar, ya vas a estar encendido completamente porque vas a ver todo cara a cara, directamente, ya no te lo van a contar. Eres tú en presencia, vas a estar hablando con Moisés, vas a estar hablando con Yeshua, vas a estar hablando con David, vas a conocer a Adán, vas a conocer a Eve. Esa es la eternidad. Un mundo que no es un cuento, es una realidad y te lo cuenta la Biblia, o digo, te lo dice la Biblia
Parece como un cuento, pero no es un cuento, nada más para aclarar, se me vino eso a la mente, ¿ok? Bueno, hasta acá estamos. Con este cuadro lo vas a poder entender mejor. Por eso es que me gusta usar mucho la computadora porque así me es más fácil ubicar. Yo soy un pastor ya por más o menos 30 años, pero en estos 30 años obviamente la teología que yo estudié ha sido pentecostal, ha sido bautista, ha sido un montón de teología del protestantismo, la cual me ha protegido, me ha refugiado en un tiempo hasta que pude completar lo que me faltaba y ahora puedo decir, como decía Job, por fin, de oídas te había oído, pero por fin mis ojos te ven. Eso es lo que me ha sucedido. No sé, no sé a ti. Y no estoy peleando en que tú me ganes un debate, no, no estoy en ese lío. O sea, la verdad es la verdad y la Biblia te la revela, si es que tienes humildad y tienes integridad. Porque hay gente que aunque le muestre las pruebas, no quiere entender. Ahí no puedes hacer nada. Entonces, en mi caso, el Señor me abrió los ojos hace como más o menos 5 o 6 años. En esos 6 años ya pude ver su bendita Torah y a partir de eso es que ahora quiero ser bíblico, no judaizante, sino bíblico. Espero que esto les sirva a aquellos que me están escuchando, ¿ok? Y no se judaice, por favor, vuelva a ser bíblico y sin tendencias. Bueno, entonces aquí se repite mucho ofrenda encendida. ¿Qué es una ofrenda encendida? En palabras sencillas, eso es lo que quiero explicar, más que complicarte la vida, quiero simplificarte la vida. Entonces, una ofrenda encendida tiene que ver más o menos, no, no tiene que ver más o menos, tiene que ver exactamente con lo que Romanos 12:1 dice, y no tengo aquí el versículo, pero tú sabes lo que dice, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuelto culto racional. Esa es la base de una ofrenda encendida, es una entrega total. ¿De dónde viene esta palabra ofrenda encendida? Viene de una palabra hebrea que es Ishe la Yahweh. Literalmente significa ofrenda o sacrificio hecho por fuego para el Señor o para Adonai o para Hashem o para Yahweh, lo que tú quieras llamarle al Señor, pero hazlo con respeto. Y dice, esta ofrenda encendida es como cuando el fuego pasaba por esta ofrenda en símbolo o digamos representando una entrega total, porque lo que se ponía allí para que el fuego lo queme, para que el fuego lo pase, ya no se podía recuperar. Ya estaba comprometido 100%, esa carne sacrificada, ese corderito sacrificado, ya estaba 100%, ya no podías volver atrás. Lo entregaste al Señor y eso es una ofrenda encendida. Y era consumido completamente. Ok, te estoy dando más o menos la idea de qué es una ofrenda encendida. Entonces, de aquí vienen palabras sencillas, que una ofrenda encendida entonces es una manera simbólica de decirle a nuestro Dios, Señor, esto que te estoy dando es totalmente para ti. ¿Ok? Es totalmente para ti, que tu fuego lo consuma. Y cuando ya empieza a consumir el fuego, pues ya no es tuyo, es de Él. Se lo estás entregando completamente a Él. El fuego es una señal visible, una vez más te repito, de una entrega total. El fuego purifica totalmente. El fuego te vuelve obediente totalmente. El fuego te lleva a una comunión totalmente. No hay medias tintas cuando haces ofrenda encendida. O sea, no se trataba entonces de entregarle al Señor en tibieza, sino en una definición bien clara. Y pues obviamente no se trataba solamente de carne o de grano, era un acto que mostraba prácticamente una entrega total a Dios. O sea, es como decir, Señor, esto es totalmente para ti, nada lo quiero retener, todo lo que soy y tengo lo entrego a ti. Eso es una ofrenda encendida. ¿Y cuántas veces hemos cantado canciones como un montón de canciones que hablan, Señor, te doy todo mi ser, te doy mi corazón, ¿qué haría yo sin ti? No hay nada mejor que estar a tus pies. Cosas que cantamos al Señor y no las entendemos. Porque sencillamente ya al cantar una canción y tú le estás diciendo palabras al Señor como diciéndole, Señor, todo mi ser es tuyo, ya estás entregando ofrenda encendida, pero son palabras porque tus acciones no van acompañadas. Por eso son necesarias las citas divinas, para que en cada cita divina se nos repita cada año lo que el Señor no quiere que nos olvidemos, porque nos olvidamos. Yo me olvido y es bueno que me recuerden. Entonces, ahora en este tiempo no estamos ofreciendo animales ni cereales, nada que tenga que ver con eso directamente,
porque estamos en otro tiempo, no tenemos el templo y no hay sacrificios, pero sí podemos hacer ofrendas encendidas y entregarlas al Señor. Si quieres llamar las ofrendas espirituales, pero yo les llamaría a la ofrenda espiritual que también esa ofrenda espiritual es integral, porque a veces separamos lo espiritual de lo natural y eso es un error. Las cosas espirituales son integrales. Tú eres espiritual, no mentir es algo espiritual, es un mandamiento, pero no debes mentir en el trabajo, no debes mentir en la calle, en tu casa, a tu esposa, a tu jefe, a tus hijos, a nadie tienes que mentir. Y si mientes, tienes que pedir perdón y reconocer tu error, nada más. Ese es el asunto de ser espiritual integralmente, porque a veces somos espirituales y en la iglesia nos portamos de una manera, con cara piadosa, pero en otros lugares pensamos que hay que dejar lo espiritual en la iglesia y después vamos a un partido de fútbol y ahí se nos salen los ajos, las pimientas y todo eso. O otro ejemplo, estás en casa escuchando alabanzas, pero en tu carro estás prendiendo músicas sucias que te ensucian la mente. ¿Cómo quieres dar fruto así? No se puede. Ofrenda encendida entonces es esa. Ahora el fuego es como su palabra. Leamos Jeremías 23:29, ¿qué dice? No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjese bien, no es mi palabra como fuego. Su palabra es como fuego. Por eso es que ahora podemos entregar ofrendas encendidas al Señor por medio de sumergirnos en el agua o en el fuego de su palabra. Perdón, dije agua. También su palabra es como el agua, pero en este caso quiero mostrarles la figura de que la palabra es como el fuego. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, ¿cómo podríamos dar ejemplos claros de qué es una ofrenda encendida? Por ejemplo, estás orando. Si oras sinceramente entregando tus preocupaciones a Dios, pues de hecho que lo normal en ti va a ser orar todos los días. No una vez, otra vez. Ya cuando empiezas a tener el hábito de la oración, orar si eres casado con tu esposa, ya sabes, ya has entendido lo que es ofrenda encendida. ¿Ok? Porque eso no lo haces porque sientes hacerlo, sino porque te has dado cuenta de la importancia que es una ofrenda encendida. Por lo tanto, si estás orando, ya no oras cuando quieres. Oras porque sabes que eso es una responsabilidad de un hijo del reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que orar sin cesar. ¿Ok? Otro ejemplo, cuando por ejemplo perdonas o te perdonan o sirves en alguna actividad en el ministerio o donde estés, si no lo haces con amor y tú solamente lo estás haciendo por buscar recompensa, no, ese es un servicio cualquiera, pero si lo haces sin buscar recompensa, esa es una ofrenda encendida, porque tú no estás buscando el aplauso de nadie, sino de Dios. Él es el que te va a encender o va a purificar esa ofrenda. O también una ofrenda encendida es cuando ejerces como, te das cuenta quién eres, eres un embajador del reino. Entonces tú ya no vives como el resto del mundo, ya vives como embajador del reino. ¿Dónde? En tu trabajo te comportas como un embajador del reino. Por ti no va a pasar la corrupción. Tus ojos no van a estar mirando cada curva que se mueve. Tú eres una ofrenda encendida, entonces tu ser, todo está al servicio del Señor, completamente. Eso es una ofrenda encendida y tú y yo tenemos que ser una ofrenda encendida para el Señor. Por eso tenemos que nosotros ser esos sacrificios vivos, santos y agradables que se presentan delante del Señor. Así que hagamos el trabajo de evangelismo también. Seamos puentes, no muros. Cuando una persona es una ofrenda encendida, ya por amor a muchos que, por ejemplo, no les gusta el hebrañol, y aunque todo el mundo habla hebrañol, aleluya, es parte del hebrañol, ya por amor a los demás, ya no está diciendo Baruch Hashem a cada rato, dice que su nombre sea alabado en español. Por amor a los demás, porque tú ya estás en un plan de ser puente, estás como pescador de hombres, no como cazador corrigiendo aquí y allá, a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, y donde vas quieres corregir. Y no es así. No es una ofrenda encendida esa. Necesitas entregar al Señor también ese mal temperamento. Todo eso tiene que ver con una ofrenda encendida. Entonces, cada vez que haces algo con un corazón genuino, agradecido, humilde, tu vida misma se convierte en una ofrenda encendida, verificable. Y aquí les voy a decir, por ejemplo, alguien dice, yo quiero ser una ofrenda encendida al Señor y quiero meditar en su palabra. Ok, primera pregunta para ti. Dame de memoria los 10 mandamientos. Uf, te van a decir, es que yo lo sé, pero no sé en orden. O sea, eso no es una ofrenda encendida. Prepárate, ensaya, practica para que seas una ofrenda encendida. Recuerden, cuando se llevaba
para ser sacrificado un corderito. Se tenía que llevar uno bueno, no con manchas, no a medias tintas, tenía que ser uno que esté sano. O sea, había una preparación antes, o sea, que no te apures tanto, mejor vamos paso a paso. ¿Quieres ser una ofrenda encendida? Entonces, primero en casa y luego ya más afuera con el micrófono. Primero empecemos sin micrófono en la casita, ya después Dios te dará el micrófono. No sé si me explico, o sea, hagamos primero las cosas dentro y después vamos a salir. Dios es así, Dios es un Dios de orden, ¿ok? En resumen, entonces, ¿qué es una ofrenda encendida? Es una entrega total a Dios, purificada por fuego, por el fuego, pero no cualquier fuego, sino el fuego de su palabra. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices está siendo purificado. Es como darle a Dios todo, sin reservas, porque el fuego del amor de Dios va a consumir todo lo que tú estás ofreciendo sinceramente. Y aquello que no estás ofreciendo sinceramente al Señor, cuando el fuego pase, si se quema, no era una ofrenda encendida. ¿Ok? Eso es, espero, en palabras sencillas, en un lenguaje que podamos entender lo que es una ofrenda encendida. Ok, vamos a, ¿qué conexiones tiene el número 8 con diferentes aspectos a lo largo de la Biblia? El número 8 es un número que en esencia nos revela cosas del mundo sobrenatural. ¿Ok? Hasta el 7 vamos a decir todo es plenitud, todo es de alguna forma controlable, pero cuando entras al 8 ya estás en un territorio de otra dimensión. Veamos. Por ejemplo, tengo como 17 conexiones. Vamos a ver cuántas les puedo dar. Vamos, número 1. El octavo día es una cita divina, independiente de Sukkot. Sukkot te muestra que vivimos por 7 días o 7000 años en cabañas frágiles para después sacar la cabaña y entrar en un ambiente de eternidad. ¿Ok? Hasta aquí sería lo que es un moedim o una cita divina eterna, una cita divina con el eterno. Entonces, eso sería una conexión, nos conecta con lo eterno, el octavo día. Número 2, el número 7 representa plenitud, plenitud. En toda la creación vas a ver plenitud con el número 7. Pero el 8 va más allá del ciclo natural del 7, simbolizando, cuando ya entras al 8, estás entrando a un nuevo nivel, un nuevo comienzo. Estás entrando a la eternidad. Número 3, proféticamente, el octavo día nos lleva al regreso del primer día del Génesis. A ver, les explico. ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene 7. Representan 7000 años. Pero vamos a decir una semana. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El siguiente día vuelve a ser uno, pero en el plano del octavo día, ese uno es el octavo día, y ese octavo día te está llevando a ese primer día del Génesis. Y era la tarde y la mañana, mm, o sea, prácticamente un día, un ejat, ¿me explico? Te está llevando a esa conexión eterna. Y estamos hablando de un ejat, de un tiempo sin pecado, donde no había pecado todavía ahí. Había desorden, sí, pero Dios estaba limpiando. Ya su luz estaba trabajando, por lo tanto ya ese era un ambiente de eternidad. Ese es el octavo día. Nos lleva directo al primer día del Génesis, a ese ambiente de santidad. Número 4. 8 personas sobrevivieron el diluvio, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Por qué no se salvaron 7? ¿Por qué 8? Pues porque aquí también Dios nos está gritando, hey, cuando yo haga juicio con la tierra, porque este ha sido el primer fin del mundo, por agua, el siguiente fin del mundo va a ser por fuego. En este primer mundo, ¿cuántos se salvaron? 8. Como anunciando Dios un nuevo comienzo. ¡Wow! Número 5, en Génesis 8 cesa el diluvio, capítulo 8 cesa el diluvio, es increíble. Y Dios hace un pacto también con Noé en el capítulo 8. Increíble. Génesis 8, 20 al 22 puedes ver ese pacto que Dios hace con Noé. Abraham tuvo 8 hijos. Vamos con la conexión número 6. Abraham tuvo 8 hijos. Ismael fue hijo de Agar, Isaac de Sara, y 6 hijos vinieron de Setura. Lo puedes ver en Génesis capítulo 16, versículo 15, el capítulo 21, versículo 3, capítulo 25, versículos 1 al 2. Conexión número 7. La circuncisión debía hacerse al octavo día. ¿Será que Dios simplemente quiso
decir un día al azar, no. En un recién nacido, en un niño especialmente, el día natural donde está el punto máximo de coagulación es el octavo día. Eso es lo que ocurre en los niños. Y alguien dijo que es el día de coagulación más notorio en la vida de un ser humano. Bueno, eso no sé. Lo que sí sé que es al octavo día, el día de eh, donde el cuerpito puede, de la sangre puede coagularse, o sea, puede sanarse fácilmente. Wow, es increíble Dios cómo no hace las cosas simplemente al azar. Número 8. Aarón fue consagrado para iniciar su servicio sacerdotal en el octavo día. Ahí es donde la gloria del Señor se manifestó. Levítico 9:1. ¿Ok? Ese es el octavo día. Más conexiones con el octavo día. Conexión número 9. David, ¿qué número de hijo fue? Bueno, hay algunas versiones que dicen 9 porque un hijo se le murió a Yese, el padre de David, pero en realidad en 1 Samuel 17:12 puedes verificar que ahí David fue el octavo hijo de Isaí. ¿Ok? También se le dice Yese. Número 10, conexión número 10. Salomón edificó el templo en 7 años. Y al cumplirse, más o menos 7 años y medio, al cumplirse ese ciclo, el templo fue dedicado en el siguiente año. O sea, en el octavo año o en el siguiente Sukkot, si quieres. Vamos a decirlo de esa forma para que se entienda. En el siguiente ciclo, en el siguiente año, vamos a decir, ¿ok? Es así como Dios, todo lo que va haciendo, te va mostrando señales para que nosotros podamos seguir sus pasos. Número 9, el Salmo 119 está formado por 22 secciones y una por cada letra del hebreo, 22 letras hebreo. Y cada sección tiene, ¿cuántos versículos? 8 versículos. ¿De qué nos habla estos 8 versículos? De su palabra. ¿Y qué es su palabra? Eterna. Su palabra es eterna. ¡Wow! Señor, te pasaste como a niños. Nos estás mostrando cada señal increíble. Este es el octavo día. Número 10, el versículo central de la Biblia. Hablo de la Reina Valera porque de pronto en otras versiones varía. Voy a hablar de lo que sé. En la Reina Valera, el centro, el versículo central de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8, que dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Uf, qué lujo de versículo del centro de toda la escritura en la Reina Valera. Nada es para casualidad. Número 11. Tradicionalmente el Nuevo Testamento fue escrito por 8 autores, reflejando así un nuevo pacto o un nuevo comienzo. ¡Wow, Señor, te pasaste! Claro, alguno dirá, pero Hebreos no se sabe quién escribió. Bueno, lo más probable es Pablo, pero por lo pronto tenemos 8 nombres. ¿Ok? Número 12. Yeshua nació, bueno, esto es según la tradición tipológica. ¿Ok? Tipológica es como, vamos a decir, es una hipótesis nada más. No es que la Biblia dice, pero es casi lógico suponer que si el octavo día es el día en el cual él fue circuncidado, pues el niño, o sea, Yeshua, cuando el niño fue circuncidado al octavo día, pues lo más probable es que haya nacido el primer día de Sukkot, 7 días pasaron y el octavo día fue circuncidado. Esto es, no es que dice la Biblia así, pero es una hipótesis tipológica, se llama. Número 13, Yeshua fue visto resucitado el primer día de la semana. ¿Y qué es el primer día de la semana? El octavo día, hablando de eternidad. O sea, la resurrección va a ser en ese ambiente de eternidad. ¿Ok? Y obviamente aquí se ve a Yeshua como el primero, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Número 14. El octavo día está espiritualmente conectado con la resurrección y con la eternidad. Ya lo podemos ver aquí. Esto es casi repitiendo. Y el último es que en el Sermón del Monte, Yeshua revela 8 bienaventuranzas. En algunas dice 9, pero en realidad la última se está repitiendo. Bueno, 8 bienaventuranzas. Y esto nos revela que estas características de las bienaventuranzas revelan el carácter de cómo debería ser un hombre del reino de Dios. ¿Quieres ser un hombre del reino de Dios? Pues tratemos de aprender estas 8 virtudes que expresan las 8 bienaventuranzas. ¿Ok? Bueno, esta es la conexión que hacemos con el número 8. ¿Qué les parece? Es precioso ver todo esto así. Bueno, esta cita es para que aprendamos a tener algo que nos falta en este tiempo a todas las personas, tener conciencia de eternidad. A veces estamos tan distraídos con las cosas terrenales que descuidamos las cosas eternales. No sé si se dice así, pero o las cosas eternas. Quería que me salga con rima. Bueno, lo terrenal nos va a deslumbrar, es verdad, pero lo eterno nos va a transformar.
Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 2. Dice, sí pues, han resucitado con Cristo. O sea, si ya están ustedes en Cristo, pues ya, pórtense bien. ¿Cómo? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Cristo no está abajo ni está al medio, Él está arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quieres tener conciencia de eternidad? Así tienes que vivir. Y aquí te invito a que te hagas una pregunta. ¿Qué decisión debes tomar hoy o esta semana si quieres? Especialmente hoy, que es el octavo día, o cuando sea el octavo día. ¿Qué decisión debes tomar esta semana o este día para mirar menos lo visible y estar más atento a lo invisible, a lo que no se ve, es decir, a lo eterno? ¿Qué cosas me están perjudicando el ver la eternidad y lo único que veo es lo terrenal, lo temporal? ¿No será que estoy demasiado enchufado en la tierra y tanto así que no puedo ver las cosas eternas? Eso no es bueno, hermano, porque así no podrías jamás cumplir Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primero, ¿qué? El reino de Dios y todo lo demás será añadido. Te lo voy a poner en palabras concernientes al octavo día. Mas buscad primeramente las cosas eternas y todas las cosas terrenales, las demás cosas terrenales, se van a añadir. ¿Nunca te lo leyeron así, Mateo 6:33? Pues esto es tener conciencia de eternidad. No te dejes distraer por este mundo, por este sistema. Por eso es que es necesario salir del sistema, aunque vivamos acá, que el sistema no viva dentro de nosotros. Vivimos en este mundo, pero que el mundo no viva dentro de nosotros, ¿ok? Y por eso necesitas la Torah de Yeshua. Vamos a concluir y en esto quiero decirles algunas cosas importantes para cerrar todo esto. Cuando el reloj del séptimo milenio se va a detener, va a amanecer el octavo día. Y aquí va a ocurrir algo importante, y esta es una conclusión. Los que somos salvos vamos a entrar en la eternidad. Lo vano, la hojarasca, lo pasajero, la religión se va a quedar atrás. Ninguna religión te va a poder meter en el reino de Dios. Así que no pierdas la oportunidad de conectarte con la eternidad a través de Yeshua. Su salvación es por gracia, pero esta salvación tiene que tener evidencias y esa evidencia tiene que ver con lo que es ser una ofrenda encendida. O sea, no le entregues al Señor la mitad de ti, entrégale todo de ti. Y eso no significa que ahora tienes que ir al trabajo y predicar. No, no, no. No siempre hablando. Muchas veces tienes que predicar con tu ejemplo. Claro que hay que hablar, pero el ejemplo muchas veces habla más que nuestras acciones, tus hechos, ¿no? El propósito del octavo día es recordarnos que la eternidad es real y que sin lugar a dudas va a llegar. Por eso Dios nos dice, quédense un poco más en este ensayo para que en su mente gire la eternidad, eternidad, conciencia de eternidad, que su presencia esté dentro de ustedes. Aquí tengo todas las referencias, desde Levítico 23, 36, números 29, 35, 38, Isaías 66, Apocalipsis 21, capítulo 21 y 22. Así es, mis amados hermanos. Y hay muchos que hablan de lo que es Simchat Torah, que en la práctica rabina, por si acaso esto no está en la Biblia, y no hay un pecado en esto, es cultura judía y está bien si quieres aprender. Pero Simchat Torah, si has escuchado, es cuando agarran la Torah y dan vueltas alrededor de la Torah, o alguien toma la Torah y empieza a dar vueltas. Esto se llama Simchat Torah, que significa en español la alegría de la Torah. Es una buena forma, es una forma muy bonita de expresar la alegría en el octavo día. Normalmente se hace eso. Así que eso es Simchat Torah, si vas a encontrar por ahí. Esto es una costumbre de la tradición de los rabinos. Muy bonita, muy interesante. La puedes, si quieres, alguna vez imitar. Nada más que eso no dice la Biblia y no quiere decir que eso sea malo o bueno, simplemente no digas que dice la Biblia, ¿ok? Eso dicen los rabinos y pues es muy interesante poder hacer esto en una festividad como el octavo día, ¿ok? Si quieres aplicar esto a tu vida, recuerda, cuando el Señor te dice octavo día, te está diciendo, hey, quédate un poquito más, quédate un día más. ¿Para qué? Para que este día tú estés en una actitud de silencio y agradecimiento al Señor, diciéndole, Señor, quiero renovar hoy mi pacto contigo.
Sí, Señor. No has venido todavía en John Teruá, ahora estás aquí, estoy en un ensayo. Prepárame para este siguiente ciclo de festividades. Aquí te entrego mis metas, te entrego mis planes y quiero servirte a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es una ofrenda encendida? Aplicándolo a tu vida, a mi vida, es que presentemos a Dios estos planes, estos pactos, o sea, no como tibios, sino completamente. Y mi consejo es este. Si prometes algo a Dios, ni siquiera es consejo, lo dice la Biblia, no prometas algo que no vas a cumplir. Te pido, mi consejo sería entonces, o sea, sé que eso dice la Biblia, no es mi consejo, quiero decir, pero si tú le prometes algo al Señor, planifica bien lo que vas a cumplir y cúmplelo, ¿ok? Eso que has dicho que vas a cumplir, si lo cumples en total entrega, eso es una ofrenda encendida. ¿Ok? Eso es una ofrenda encendida. Y aquí aprovecho para decirles, muchos oran por mí casi todos los días. Gracias, que el Señor les recompense. Gracias por sus ofrendas, por sus aportes, por todo lo que hacen por el ministerio. Que el Señor me ha llamado a hacer. De verdad que el Señor multiplique cada oración, cada granito que ponen para que este ministerio pueda existir. Gracias, amados hermanos. Entonces, celebremos el ensayo profético del octavo día. Sheminit Atzeret. Dios diciéndote, hijo, hija, no te vayas todavía. Quédate un poquito más para tener conciencia de eternidad en este mundo que te distrae de lo que yo quiero darte, que es la eternidad. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud, en humildad, y te pido que hoy nos santifiques una vez más con tu bendita palabra, que es como el fuego. Haz que todo lo que te entreguemos sea purificado por eso, por tu bendita palabra. Oramos todo esto, Señor, en nombre de Yeshua, y prepara nuestros corazones para este cierre de las citas bíblicas de este otoño, preparando nuestras vidas para las siguientes festividades de la primavera en el siguiente año. Gracias. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando, a sus familias, y prepáranos para predicar tu bendita palabra, sin poner cargas pesadas en la gente, pero también sin enseñar cosas que distorsionan tu verdad. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Ayúdanos, Señor, a nosotros los que somos pastores o perros ovejeros, a no poner más cargas. Oramos todo esto, más cargas de las que tú has planeado que llevemos. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y todos decimos, amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Shalom. Hasta aquí llega la grabación de este estudio.